Bien, saludos audientes. ¿Cuánta gente en el mundo sabe que los católicos están en el periodo llamado de Cuaresma? No se olviden que hay cerca de 3.000 millones de budistas, shintoístas, hinduistas y en fin, otra grande gama de, de fe religiosa. ¿Cuántos saben? Me atrevo a decir que muy pocos. Esta es una celebración ritual, litúrgica de la Iglesia Católica, cada vez más en desuso, en falta de práctica, porque déjenme contarles, cuando fui niño, educado yo en una escuela católica, nos dijeron, y de hecho practicábamos, la meditación, la unción, la devoción, la veneración hacia los símbolos de esta fe religiosa, el catolicismo. Conforme fui creciendo y aumentando en edad, pude advertir que esto dejaba de hacerse. Y ahora mismo pregunto entre los católicos, ¿cuántos de ustedes han dedicado algo de meditación? Meditación al estilo occidental, que es profundizar en los llamados misterios de la Iglesia. La Iglesia ha inventado tres tipos de misterios: dolorosos, gozosos y gloriosos. Es un invento eclesial. Esto para nada concibió Jesús, y entro a él y a su memoria. Jesús, esta figura extraordinaria, este ser humano trascendental en la historia humana, sin ninguna duda, que sin proponérselo, nunca fue su propósito fundar una nueva religión. Él era un judío, y judío profesante. Fueron sus seguidores, los apóstoles, salvo tres: Magdalena, Arimatea y probablemente Juan. El resto era una comparsa de gente burda. Tal vez de esto también se salve Judas, el que llevaba las cuentas de la pequeña congregación. Pero las preguntas en torno a Jesús son las siguientes. Si a un católico o a un cristiano profesante se le merma, se le quita la figura de Jesús, la fe en Dios se le derrumba. Dios es concebido única y no únicamente ni exclusivamente por la figura del Cristo, del Jesús místico, no del Jesús histórico. Y asimismo es una fantasía, una creación de la Iglesia, el Mater Dei, Madre de Dios, Mater Admirabilis, Mater Amabilis, Mater Boni Concili, Federis Arca, Causa nos preleticie, sede sapiense. Es decir, encumbran a una mujer virtuosa sin ninguna duda, una mujer llena de virtud, María la Madre, a una condición tan alta y tan a nivel de Dios mismo, hasta el nivel de la adoración. Yo he escuchado, ¿no?, a gente talentosa, formada por los jesuitas, que luego de 1910, cuando unos vieron y otros muchos no vieron,
que la Virgen Dolorosa parpadeaba, y estos que no vieron cuando fueron indagados dijeron, no hemos visto nada. He oído a algunos de estos cuando han estado en problemas, unos pocos que son o eran mis amigos. La Lolita me lo resuelve. La Lolita es la dolorosa, ¿no? La madre de Dolores, la Lolita. Por encima de la figura de Dios y de Jesús mismo. Igual pasa con los santos. Hay uno por día en los 365 que tiene el año. Un santo y muchos de ellos que alcanzaron esa altura, la de los altares, por palancas, por dinero, por influencias a lo largo de la historia. Bueno, lo que voy a decir me atrevo a decir porque en pleno siglo XXI estoy convencido de que el Vaticano, la Iglesia Católica, ni el arzobispo actual van a enviarme a la sala de torturas, me van a estirar en el potro y van a terminar con mi cuerpo quemado vivo en una hoguera. Eso me habría pasado y sucedido si hace 400 años o más yo hubiese dicho lo que voy a decir. Jesús, con toda su segura sabiduría, enormidad de talento, capacidad para el martirio, ¿por qué Jesús no escribió nada? ¿No se han puesto a pensar? Jesús no escribió nada, de nada, de nada. Y tenía o habría tenido mucho que escribir. La primera noticia que se tiene de Jesús, del Jesús real, de carne y hueso, el Jesús histórico, es a través de otro invento de la Iglesia, el Didache. Didache. Se escribe como suena, que son los hechos de los apóstoles. Ellos no escribieron el Didache, ninguno de los apóstoles. El primero que ellos no conocieron a Jesús. Nadie, ninguno de ellos, excepto Juan de Patmos, que terminó sus días en la isla de Patmos, que era una isla penitenciaria, allí en el archipiélago helénico. Ninguno de los apóstoles, de los evangelistas, conoció a Jesús. Empezaron a escribir los evangelios, por eso es que se encuentran contradicciones en estos escritos evangélicos. 70, 80 años después de la crucifixión, ningún evangelista conoció a Jesús. Y tampoco lo conoció Pablo, que en mi opinión es el legítimo, auténtico y genuino fundador del cristianismo católico tal como lo conocemos. Saulo de Tarso, Pablo, que primero persiguió cristianos, persiguió la figura de Jesús y luego se convirtió, como bien sabemos. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué Jesús no escribió nada? ¿Por qué sus apóstoles tampoco? ¿Por qué María Magdalena? ¿Por qué José de Arimatea? ¿Y por qué los aristócratas que le seguían a Jesús, miembros del Sanedrín, no dejaron ningún registro histórico? Apenas hay un párrafo de 5 o 6 líneas que en mi opinión no fue escrito por Josefo de Alejandría, el historiador judío. Por ahí introdujeron algo como esto: hubo un hombre sabio que hacía sanaciones
que hacía curaciones y la gente lo llamaba Redentor. Eso escribe Josefo, nada más. ¿Por qué razón todo esto? Porque sépase que el pueblo israelita, ahora israelí, esperaba uno de dos Mesías. Un Mesías guerrero que con espada y batalla pudiera expulsar a los romanos dominadores, y otro grupo abundante de israelitas que esperaban un redentor sacerdote. Parece evidente que a Jesús lo asumieron como el Salvador, el Redentor, el Mesías, sacerdote, a pesar de las contradicciones. Porque por un lado en un evangelio dice, si os pegan un bofetón en la mejilla, enseñadle a vuestro agresor la otra mejilla. Y en otro dice, quien crea en mí, que venda capa, que compre capa y espada y me siga. Entonces hay una interpretación guerrera del Mesías y una interpretación sacerdotal en los mismos evangelios sinópticos. Conforme y en el tiempo actual, conforme la gente se va haciendo más consciente, más estudiada, más académica, más crítica, más exigente de coherencia, de lógica, va desechando la gran cantidad de incoherencias que tiene la liturgia y ritualismo católico. Otra grande contradicción es que ese hombre humilde de Galilea era la región norte de Judea, paupérrima, entre paréntesis, no se dice pobrísima, paupérrima, hijo de un carpintero, que probablemente hacían sus actividades constructivas un poquito al oeste en la ciudad de Séforis, que era una ciudad muy helenizada. Este formidable personaje entra deliberadamente en Jerusalén cabalgando un pollino, un jumento, un burro, con una pequeña hueste de seguidores que le aconsejaron no hacerlo. Y él lo hizo de todas maneras porque quiso entregarse a la muerte y al martirio. Las enseñanzas de Jesús, algunas de ellas, una buena parte, constan en todo el Antiguo Testamento. Para empezar, amarás a Dios como amarás a tu prójimo como amas a Dios. La otra incoherencia. He oído a Monseñor Bergoglio, actual sumo pontífice, en una de sus salidas. Ya sabemos cómo los pontífices disfrazan su enorme riqueza acumulada en 2000 años, su banco poderoso, que ahora se llama el IOR, Instituto de Obras Religiosas, disfrazan esa grandeza de carácter material, político, con una actitud de madres abadesas. Le he visto a Monseñor Bergoglio en la televisión decir varias veces, Dios nos ama con amor de padre. Si Dios es padre y es el creador de todo lo existente, ¿qué necesidad tuvo un Dios así de inmenso, así de descomunal, así de enormemente amoroso y misericordioso? ¿Qué necesidad tuvo de crear o de hacer una creación tan atormentada? Porque es atormentada,
muerte, sangre, asesinato, genocidio, latrocinio, pedofilia, toda la gama de pecados en este universo material y este universo lleno de energía y de cosas sonantes, cosas físicas. ¿Qué necesidad tuvo? Y la otra cosa, en ambas Biblias o en cualquiera, la católica o la Biblia hebrea, la hebrea yo la tengo aquí, hay el mandamiento fundamental: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Puede un ser humano excelso en su solidaridad, en su humildad, exigir semejante veneración para su gloria egoísta? Me amarás por sobre todas las cosas. Un Dios tal como lo concebimos, o yo lo concibo porque creo en Dios, no puede haber dicho, me amarás por sobre todas las cosas. La otra contradicción, me salté aquella humildad con que Jesús de Galilea, el pobre, el humillado, el sin nada, el obrero, el artesano, el carpintero, entra en Jerusalén, contrasta con la pompa, la solemnidad y la riqueza despampanante de quienes dicen de sí mismos que son sus representantes aquí en la tierra. ¿Alguna ocasión de que me contarles porque esto me aconteció? Siempre he creído en Dios y siempre me ha chocado la incoherencia, la falta de lógica, la falta de consecuencia entre los dichos y los hechos. Un día le vi a uno de los cardenales ecuatorianos, era un señor de apellido Muñoz, encaramado atrás en un Mercedes-Benz negro, último modelo, atravesaba la calle Guayaquil por la Plaza del Teatro. El tránsito se trancó y me acerqué yo. Debe haber habido ya vidrios automáticos porque bajó el vidrio y le dije, ¿por qué anda usted en Mercedes-Benz, un coche tan alto en costo, tan lujoso, en nombre del hombre que andaba en burro? Se cerró el vidrio y una ocasión, acompañando yo a mi esposa y a mis hijos aquí a una casa de retiro que hay bajando a Conocoto, los acompañé porque yo me siento bien en cualquier templo, porque es una búsqueda de Dios, shintoísta, hinduista, budista, evangélico, mormón, cristiano, católico. Igual me convoco a mí mismo a unción y a respeto. Fui acompañándolos y la siguiente vez que me pidieron ir con ellos, la mujer que cuidaba ese retiro me dijo que este sacerdote, el del Mercedes-Benz, había prohibido mi entrada. Era un chiquito que parecía un pitufo negro. Los pitufos eran azules. Creo que era Muñoz el apellido. Por supuesto, me dije a mí mismo y le dije a Dios en quien creo, si a ti, Señor, te han expulsado y desde hace tanto tiempo, qué mal me puedo yo sentir ahora que me expulsas de tu templo a mí. Bueno, meditaciones que he compartido con ustedes en esta etapa de Cuaresma. Nadie, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes me va a mandar a estirar en el potro ni me va a quemar en la hoguera. Estoy seguro de eso. Un abrazo. Hasta mañana.